Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 840. A la usanza de cómo ven las cosas los gringos, los bancos del primer mundo, las entidades financieras que financian a gobiernos desprovistos de iniciativas y de planes de largo plazo, de verdaderas dimensiones de estrategia económica, de planificaciones macro, que no tiene nuestro país. Nuestro país calcula de aquí a 2 meses. Y presionado siempre porque ya se vence la letra, como dicen en los hogares ecuatorianos de choferes profesionales. Ay, este país está de mal en peor, qué pena decirlo. Y ahora sí que necesitamos, señoras y señores, que ejercite un liderazgo administrativo bastante más sólido, la persona que nos está dirigiendo históricamente y en la que confiamos la mayor parte de los ecuatorianos. Pero María Elsa Viteri regresa luego de 8 años y la nueva ministra que fue titular de esta cartera de Estado entre el 2008 y el 2010 durante el gobierno de Rafael Correa. No es un gobierno conservador, liberal, de viejos tiempos, ni en el régimen de Osvaldo Hurtado, ni cosa por el estilo. Ella fue ministra en la etapa más floreciente del correísmo económico, novelero, gastador, inventivo para mal. Si nos acordamos, expresidente, nos está escuchando en Europa. Si nos acordamos. Viteri fue nombrada como ministra esta antevíspera, creo que ya lo vio hace algunos días el señor presidente Lenín Moreno. La decisión se tomó tras la salida de Carlos de la Torre, quien asumió su cargo en mayo del 17. ¿Cómo le pareció a usted, Henry, el paso por la cartera de finanzas, que es complicada, con un propio equipo que él llevó? Me parece que no fueron sino primos hermanos, muchos de ellos fueron alumnos. Se llevó alumnos, maestros de la Pontificia. Creo que solo faltó un respetable académico con hábito, pero era la universidad trasladada desde la 12 de octubre hasta la avenida, todavía funciona en la 10 de agosto, el Ministerio de Economía Hoy ya y no Finanzas. está acá en esa plataforma de $250 millones. Ah, en la grandota, Claro. esa que valió 250 millones. 19. Y con crédito, ¿no? Con los Y chinos. con 198 millones de crédito chino. Ahí está. Ya escuchan ustedes la voz de Diego Delgado. Cuéntenos la historia de esa plataforma increíble. Yo soy vecino, vivo en Agaspar de Villarroel. Y aprecio desde mi pequeño balconcito esa maravilla. Es una luminaria, francamente. Vas aprendido Esa toda la maravilla, noche. entre comillas, ¿no? Esa maravilla de inversión y de alto costo. Eso hicieron chinos también, ¿no? ¿Quién Chinos. conoce la historia de los dos de ese edificio? Pero Cuando se hizo llegó a el costar, contrato se publicó que valía 69 Diego millones Delgado. de dólares. Cuando se firmó el contrato. ¿Cuánto? 69. Oigan esto. ¿Y luego? Y luego, cuando se inauguró, se dijo que era 225 en mayo del 2017, luego que se inundó el día de la inauguración, y que alguna gente dijo que era para hacer pruebas de submarinismo, porque eran 3, 4 pisos que estaban bajo el agua, acuérdese.
pero publicaron que el crédito con el que se construyó ese edificio era de 198 millones de dólares que daba el Banco de Desarrollo de la China, y que abre las puertas precisamente a que se analice lo que es una deuda legítima y no legítima. ¿Por qué? Porque la deuda no legítima es la que tiene 3 elementos, y eso se ha aprobado y además lo han aplicado en el mundo. Cuando el crédito no favorece, no conoce el pueblo ecuatoriano, cualquier pueblo. Segundo, cuando se utiliza en perjuicio, y cuando además de eso conoce perfectamente las condiciones del que da la plata. En el caso específico aquel, recuerde que incluso en el Ecuador está vigente todavía el artículo 137 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que está publicado en el registro oficial del 22 de octubre del 2010. Allí dice que puede ser, la información reservada o declarada reservada por parte del Ministerio de Finanzas, que es uno de los 3 miembros del Comité de Deuda y de Crédito del país, que lo maneja el presidente de la República, porque es el presidente, el ministro que él nombra y el secretario del CONADES que él mismo nombra. Es decir, los 3 está el artículo 138. Pero yo quiero destacar una cosa. Resulta que toda la información de la deuda está resuelto que sea reservada por 30 años. Al igual que lo del IES, 15 años. ¿Cómo es eso? Yo creo que ahora que está la comisión de ¿tienen soporte de un decreto supremísimo? Hay un decreto del Ministerio de Finanzas, pero lo que le quiero recordar es que todo armaron de manera absolutamente, planificada. ¿Qué va a ser? En la ley... Delincuencial, diría yo, pues. Absolutamente. No planificada. Así es. Planificada para que no les investiguen, pues, ¿no? Henry Diane. Sí, sin duda. Gonzalito, buenos días. Diego, un cordial saludo para ti y también para la audiencia. Sí, Correa hizo de tal manera las cosas y su equipo, y me parece que allí César Montúfar lo define bien, de que Correa lo que hizo es armar un grupo que al final terminaron asaltándole al Estado por diferentes frentes, ¿no? Por diferentes frentes. Entonces sucede pero todo empieza en la asamblea de Montecristi. Una modalidad pandillera. Y todo empezó en la asamblea de Montecristi. Pues que yo cuestiono lo que dice el señor Moreno, que rescata lo de Montecristi, que rescata esa constitución de Montecristi. Si con esa constitución de Montecristi le han atacado a este país, ¿no? Con esa constitución de Montecristi han cometido los más graves abusos en contra de este país, la represión en contra de este país, y se bajaron las disposiciones del artículo 211 de la Constitución de la República del año 98, que le daba a la Contraloría General del Estado una serie de facultades para hacer gestión, auditoría de gestión, para fiscal los recursos públicos. Y para ocultar información. Claro, en todo eso, y para flexibilizar hacia el empuñe de los recursos públicos, ¿no? Y luego también la impugnación. Y eso se fueron a las leyes, esos conceptos constitucionales así manejados, después se reflejaron en las leyes. Enredaron todo el sistema jurídico del Ecuador. Lo enredaron todito. Esa es la palabra, ¿no? Lo enredaron, para que después nadie pueda hacer nada. Y en todo, mire, hoy la Asamblea está empantanada. Porque creaban leyes protectoras para silenciar cifras. A propósito. Para confundirle a cualquier mente más o menos coherente. Ellos tenían claro de que la manera de llevárselo la plata del Ecuador, de robarse la plata del Ecuador, era firmando contratos públicos con sobreprecios, ¿no? Y también, para que ahí también entre la coima y el soborno. Y entonces Correa decía que la coima y el soborno era sinónimo a la comisión de un vendedor de refrigeradoras y de cocinas de un almacén. Que si yo soy empleado de un almacén, el dueño del almacén me dice, va a ver, señor Llanos, yo le voy a pagar el sueldo básico, pero si usted al mes vende unas 5 cocinas, unas licuadoras, lavadoras, usted va a ganarse un 10, un 5% de comisión por esa venta. Pero eso no es sinónimo, eso no es similar a lo que Correa quería justificar como la coima y con el soborno, como el caso de Odebrecht, ¿no? Imagínense lo que hicieron ellos. Entonces, ¿de dónde sacan y roban y perjudican al Estado estos Correas? Porque son un montón. Sí. El correísmo, sí. ¿Cómo arreglan la parte jurídica, la parte normativa
las leyes, la misma Constitución, que actúan como protectoras del asalto generalizado. Ellos tuvieron una estrategia. Llevar las normas hacia la contradicción, hacia la redundancia. La propia Constitución de la República. Es una obra maestra, claro, entonces, ¿no? Bien armada. Es una obra maestra. Yo le veo que es bien armada. Que Diego Delgado les va a caer esta mañana bajo la siguiente premisa. Todo el mundo que viene acá dice, el robo no está donde nosotros este momento indiciamos que está. El robo está en otro lado, está en el petróleo, en las ventas anticipadas, en los contratos misteriosos, silenciosos, en los que no hemos podido ver los ciudadanos urbanos, Diego, sino que esto se hizo a nivel internacional, mandaron gente a determinadas embajadas, a determinados eslabones financieros de pícaros en el planeta en donde tienen guardado el dinero, porque no se puede concebir, y este momento no pueden ellos ni gastarlo, porque de alguna manera nos pueden dar la pista de dónde mismo está el grueso del dinero que se han sustraído y a través de qué metodologías. Yo creo que esta premisa le sirve a usted, Diego, y le sirve a usted, Henry, para que tengan la bondad ordenadamente, claramente, nítidamente, de darle a conocer a nuestra población, especialmente la clase media, a la que se equivocó, a la que va a seguir equivocándose. Ya mismo sale a decir a alguien, mejor estábamos antes, mejor estábamos con Correa. No, yo creo que es necesario partir de algo. Pero la metodología de explicación vamos a referirnos a eso, pero yo no creo que el pueblo se equivocó. Yo estoy seguro, absolutamente, y lo puedo demostrar con la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que siempre hubo fraude. Usted va a mencionar aquí documentos que voy a demostrar aquí algunas cosas bajo su responsabilidad. Claro, sí, señor, pero yo quiero decir algunas cosas. Miren, aquí no es verdad que aquí ganó siempre Correa, como dicen, mentira. Hubo como 1.200.000 electores fantasmas en el año 2013. En el año 2009 había el Centro Paralelo de Digitalización con 221 computadoras y 221 digitadores. Recuerde ustedes, se encontraron el día viernes 8 de mayo del año 2009, cuando las elecciones fueron el 26 de abril. Eso lo encontró la doctora Cintia Viteri con Enrique Herrería. Recuerden Guayaquil, en el supermercado Santa Isabel, en la avenida Agustín Freire Potes, en la Garzota, en Guayaquil. El último proceso electoral tenía 1.617.000 electores adicionales. Entonces, 100% del Consejo Nacional Electoral controlado por Alianza País. No permitieron nunca que se revise el sistema informático, todos los métodos de computación. Es decir, primera cosa, no es que el pueblo se equivoca. Yo estoy convencido, es mi idea, y puedo decir por qué pienso eso, que hubo fraude siempre, primero. Hicieron la mayoría legislativa. Mire, cuando crecía recién en todo el auge de Alianza País, tenían 80 asambleístas. ¿Aprendieron en el chavismo? No. Porque también suelen relatar Yo lo pienso mismo que en también Venezuela. existen en otros países de América Latina el mismo método. En México, pues. En México empezaron en 1988. En Brasil también. En pues. todas partes. En Argentina es también, un método pues. similar. Yo no Exacto. estoy diciendo que no es igual. Lo que estoy diciendo es que en el caso del Ecuador yo le doy con santo y seña. ¿A quién le sancionaron cuando descubrieron las 221 computadoras de Digital Team? A Teleamazonas, por haber ido y haber pasado en directo lo que todo el mundo miró. Primera cosa. Segundo, yo creo que no es tan exacto de que aquí, digamos, están en contra de Correa. Permítame que yo le diga un pensamiento. Yo creo que hay gente que quiere que todas las leyes de Correa se permanezcan. Leyes que se hicieron muchas veces contratando los abogados extranjeros para que hagan el borrador de las leyes. Aquí está, miren, Diario El Comercio, domingo 6 de julio del 2014. Pagan $487.583 para que hagan proyectos de ley que luego van a nombre del presidente de la República a la Asamblea. ¿Y quiénes son entre los que se favorecen? Por ejemplo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, los abogados españoles Alfredo Ramos, José Moreno, Francisco Puerta y Jesús Punzón. Lo publica Diario El Comercio del domingo 6 de julio. Ahora,
¿Cómo es que aprobaban estas leyes que son parte del proceso de globalización? Estas leyes aprobaban a través del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que permite que una ley íntegra se apruebe con una moción. O sea, ni siquiera leían las leyes. Peor que un reglamento de las cooperativas. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Porque dice el artículo 61 que pueden aprobar todo con una moción. Mire, la Ley Orgánica Financiera tiene 104 páginas en el registro oficial, más de 550 artículos. Aprobaron en 15 minutos, 10 minutos con el quórum y en 5 minutos mociono, se agachan y aplastan el botón. Ahora ya no levantan el brazo, sino se aplastan el botón. ¿Para qué nos sirve esta explicación suya? Porque no es cierto que aquí existen leyes que son producto de la democracia, ni existe parlamento producto de la democracia. Aquí hay una dictadura montada encima del pueblo ecuatoriano, como pasa en México y como acaba de pasar en Honduras y en otros países. Parte de la franquicia. Es parte del mecanismo del saqueo del país, porque esa mayoría legislativa... No, pero es una franquicia internacional, pues. Es un usted método mismo lo dice. de dominio social que se encarama sobre los pueblos. ¿A quién aprendió Correa y su grupo? Es un método que está aplicado en 58 países, es la política del nuevo orden mundial. Ya. Y quiero recordar otra cosa adicional. No es cierto que las leyes de Correa quieren votar, perdóneme. Yo le hago una pregunta. A mí me da la impresión que candidatos como el señor Lasso y el señor Nebot, ¿cree usted que les disgustaría manejar el Ecuador en el año 2021 con las leyes de Correa? Si el señor Lenín Moreno no está de acuerdo con lo que hizo Correa, ¿por qué no se ha derogado un inciso, no un artículo? Está todo exactamente igual. O sea que el presidente Moreno está de acuerdo. Perdóneme, si es que no estuviera de acuerdo, hubiera hecho una asamblea nacional, por ejemplo. Yo le hago una pregunta. Perdóneme, atrás de todo lo que significa la discusión de todo género, pero si se mantiene la ley. Que lo que interesa más a Correa es una constituyente. No, señor, a Correa no le interesa eso, porque si hay un Consejo Nacional Electoral limpio, no gana, señor. Dígame, ¿quién vota por un hombre que le ha martirizado al país, ha peleado con los abogados, con los economistas, con los periodistas, con los médicos, les ha destruido la vida? 1.009.000 jóvenes no entran a las universidades, perdóneme, 1.009.000 jóvenes menores de 29 años y mayores de 18 años. Llega Correa y se les apaga las neuronas. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que sabiendo, porque esto ya lo denunció la Comisión Nacional Anticorrupción, y recordará el criterio del señor Mangas? Miren, 35.695 millones de dólares es la cantidad de dinero que denuncia Jorge Rodríguez, que es un hombre serio y coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. 35.695 millones. Yo quiero aquí recordarle a usted y a Henry y al público que nos escucha. Mire, el señor presidente, y esto hay que pedirle al presidente. Señor presidente, usted en la campaña dijo que iba a hacer cirugía mayor en contra de la corrupción. El 24 de mayo, él dijo, y es lo que le aflojó el estómago a Correa, que estaba bailando ahí, no sé, creo que en el velo, ¿cómo se llama? La danza de los 7 velos, sacando el pecho, parecía pavo doble pechuga. Pero se enferma inmediatamente que oye que va a venir la comisión, van a hacer un acuerdo con las Naciones Unidas. El señor presidente ya está 10 meses en el poder. ¿Por qué no hay un acuerdo que dijo que va a ser similar al de Guatemala? En Guatemala hay una comisión que se llama Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Fue un comprometimiento. ¿Por qué no firma eso? ¿Sabe por qué no quiere firmar? ¿Por qué no quiere cumplir su palabra? Mire, hay otra posibilidad adicional a esa, que podría servir para que se haga una investigación seria, porque el pueblo quiere que recuperen la plata. El pueblo no quiere que simplemente denuncien. Nosotros le hicimos llegar al presidente, al señor licenciado Lenín Moreno, el día 26 de septiembre, aquí está con el sello de la presidencia. Mire, hay salidas. Le hemos dado redactado las propuestas para recuperar. ¿Qué le envió usted al presidente? Le mandamos con un colectivo que se llama Ecuador Libre y Eterno. Aquí están las firmas, aquí está mírele, verá. Mi saludo a este centro de vigilancia. Miren. Pero lo que yo le quiero decir las es propuestas. ¿Qué le dicen al Nosotros presidente le hicimos Moreno? varias propuestas desde inhabilitar a los políticos que estén metidos en actos de corrupción, que desaparezcan los partidos que han perjudicado al país y han saqueado la república, pero además, con un simple decreto ejecutivo, el presidente le podría o no garantizar que toda información que solicite la Comisión Nacional Anticorrupción se le entregue la información. Podría o no, además, hacer esto ahora el Consejo de Participación Ciudadana. Lo permite el artículo 208, numeral 8 de la Constitución. Pero
Pero ¿qué más podría hacer? Podría legalizar la Comisión Nacional en vez de la de transparencia, que no sirvió para nada. Y además de estas dos propuestas, la del acuerdo con las Naciones Unidas, que no está cumpliendo y que lo podría fácilmente hacer, el de la Comisión Nacional Anticorrupción, le propusimos 4 cosas adicionales. Estas son, mire, redactado para que ni siquiera se den la molestia de mandar a que les den revisando si quisieran, está bien hecho. Recompensa para recuperar el patrimonio público. Primera, el Estado ecuatoriano reconoce una recompensa de hasta el 10% para todo ciudadano ecuatoriano o extranjero que dentro o fuera del Ecuador brinde informaciones precisas, públicas o reservadas, encaminadas a ubicar y recuperar efectivamente los montos económicos o bienes que son propiedad del pueblo ecuatoriano y que a causa de la corrupción hubiesen sido depositados o adquiridos en cualquier país del mundo, sea paraíso fiscal o no. Este monto de recompensa estará exonerado de todo impuesto y será depositado en el sitio que el colaborador positivo de esta recuperación del patrimonio público lo determine. Primera propuesta. Un funcionario público que trabaje en un consejo provincial, en un municipio, en un ministerio. Yo incluso les invitaría, saquen copias si todavía no han desaparecido los documentos. Es más, mire, puede o no la mujer que se pelea con el marido con la mujer, como pasa en el asunto del señor Topping, recuerde usted en Miami, le saca 3,5 millones, falta aquí, recuérdese. Es más, hasta algún cariñito puede saber la información. Era Tillos. Y pueden sacar la información, y ¿cómo no les va a disgustar tener el 10% de, además recuperando el 90% para el pueblo ecuatoriano? ¿Qué quieren, perder un dedo o quieren perder el brazo? ¿O quieren perder todo? Mire, segunda propuesta, las universidades. Le planteamos, el Estado ecuatoriano reconoce hasta el 10% para toda universidad pública o privada. Sí, y pueden trabajar juntas incluso. Que sin límite de tiempo ayude a recuperar efectivamente los bienes patrimoniales del pueblo ecuatoriano que hubiesen sido usurpados a causa de la corrupción, para cuyo efecto quedan autorizadas cada una de ellas para la conformación de departamentos anticorrupción con los profesionales de todas sus especialidades. Dentro de la universidad dirán el 2-3% para los técnicos, los profesionales. ¿Por qué? Toda universidad tiene abogados, economistas, tiene ingenieros comerciales, tiene ingenieros civiles, ingenieros electrónicos. Pueden hacer todo esto con una recomendación legal que es la que le estoy proponiendo. Tercera propuesta, todo por escrito dejado en la Presidencia de la República, que era sobre las reformas adicionalmente a las que se planteaban otras cosas. Mire, tercera propuesta. Un estímulo para los estudios jurídicos interesados de cualquier país del mundo. Por lo general, cuando ponen plata fuera del país, ven un estudio jurídico que les esté colocando. Ven un estudio norteamericano a que les ponga la plata en Suiza, en Holanda, en Bélgica, en Qatar, en la China, en Bielorrusia. O podían mandar incluso con el vuelo en aviones presidenciales, que también deben averiguar y no quieren averiguar cuáles son los vuelos que hicieron. ¿Cómo le contaron las personas ecuatorianas que sabían de estos vuelos no tan misteriosos? Porque se reían allí en el aeropuerto de Miami los gringos o los latinos que trabajan ahí y decían, ya está pasando el correo del dinero. Viene de Ecuador. Mire, era porque conocían las aeronaves presidenciales. Y vuelos simultáneos, ¿verdad? Y eran vuelos. Uno iba por Brasil a Qatar. Partamos de la presunción. ¿Cuántos llevaron? Porque usted ya nos explica que le mandó allí una especie de modelo de recuperación. Respetuosa sugerencia, llamémoslo así. Ya. ¿Cuánto cree usted que está en el exterior y que podría beneficiar toda la conflictividad financiera y económica del señor presidente Moreno, de la deuda que tenemos, porque los otros siguen prestando y prestando, y en cambio los dineros están listos, ¿no?, a disposición de los banqueros árabes, de los banqueros chinos, de los banqueros coreanos? Usted sabe dónde están los dineros. Mire. ¿A dónde fueron a parar los vuelos de las aeronaves presidenciales con los panas que tenía en Guayaquil? El que sabemos. Pilotos, ¿no? Sí. Pilotos, todo eso se le ha comprobado. El nuevo fiscal tiene ya, que estar ¿cuánto mandarían entre todos? Unos por un lado, otros por otro lado. ¿Cuánto robaron definitivamente al Ecuador? No quiero decir una cantidad mía. La digo la información que da la Comisión Nacional Anticorrupción, que lo dijo Jorge Rodríguez con un estudio muy serio, yo lo leí cuidadosamente.
Dígalo. Y que lo publicó diario El Universo del jueves 14 de diciembre del 2017 en la página 4. Allí están, por ejemplo, incluso hace un cálculo el ingeniero Enrique Pita. Yo entiendo que en la Universidad de Cuenca cuesta $700 el metro cuadrado, 1.100 la Junta de Beneficencia en Guayaquil, 2.600 los hospitales del IES. Miren, ¿qué es lo que sucede? Hay convenios que se firmaron en varios países como con Qatar y Bielorrusia. El uno es para que cualquier ecuatoriano que llegue con pasaporte oficial o diplomático pueda entrar sin visa, sin ningún problema. Y el segundo convenio es, aparte de la exención de visas, es el que establece que no puede ningún país que reciba la plata recibir, cobrar impuestos porque no hay doble facturación. Esos convenios se hicieron, están publicados. ¿Para qué hicieron esos convenios? Para llevar plata, supongo, no es para llevar pues un ave, no es para llevar, unas flores. Una suposición suya. Pero es que es lo más lógico, porque si es que es para no cobrar tributos o no cobrar interés sobre una inversión o sobre una llegada de plata, hay que preguntar. Si no necesitaban hacer a través del parte del dinero robado está en Qatar. ¿Qué más? Yo no quiero decir que esté en Qatar. Pienso que es una posibilidad. Porque me puede decir, a ver, demuestre. ¿Sí? Yo por eso digo, el señor presidente podría o no ordenar. ¿A dónde iban estas aeronaves que eran detectadas en el paso en Miami? Es un misterio formal, un misterio oficial. Pero, pues, mire, la Comisión Nacional Anticorrupción pide información y no le dan. Pero de acuerdo a la Constitución, artículo 208, numeral 8, el Consejo de Participación Ciudadana puede pedir. Y debe pedir, no solamente dedicarse a hacer una evaluación en base de lo que sugiera o recomiende o supuestamente va a plantear las Naciones Unidas en un reglamento de evaluación sobre lo que pasa en el Ecuador. Más sabe el hombre común en su casa que el sabio en la ajena en este tipo de cosas. Pero además yo le digo una cosa, mire, las leyes de Correa pueden servir incluso para determinados gastos de este gobierno. Permítame que le demuestre. Pero la gente que ejercitaba convenios, contratos de infraestructura, o tenía, digamos, sus conexiones con las licitaciones, con los concursos de precios que eran forjados, la mayoría de ellos. Henry. Pero no hicieron. Espérese. Esta gente, pueden ellos mismos darle depositando el premio en cualquier banco. Exactamente. Entonces, ¿para qué estamos nosotros pensando de que iban aviones? No, es que le pueden dar a ver, si usted le da el 10% a cualquier funcionario de un banco, cualquier autoridad de Qatar, de Bielorrusia, de Rusia, de Irán, de la China, de Hong Kong, y le dice, el Estado ecuatoriano va a reconocer el 10% o hasta el 10% de cualquier dinero que se denuncie que sea de origen ecuatoriano. Si usted es funcionario en Qatar o en Bielorrusia o en cualquier país del mundo, ¿le podría interesar o no dar esa información al Ecuador? Si le van a dar el 10%. ¿Quién sabe dónde está depositada la plata? ¿En qué bancos? Nadie sabe nada este momento, pero puede usted hacerlo a través de un estudio jurídico que lo podría hacer directa o por persona interpuesta, o lo podría hacer el funcionario o un ministro o un príncipe o cualquier persona de cualquier parte del mundo. Si es que el país no recupera la plata, esto es un escándalo. Óigame, esto es un escándalo terrible. Además, ¿por qué ¿Cuánto cree que está en el exterior de la plata robada? Es que eso es inescrutable. Por ejemplo, yo le hago una reflexión. ¿Cree usted, por ejemplo, Jorge? Mire usted, que no debería, en el caso ecuatoriano, investigarse intentar hacerlo, quiénes están atrás, por ejemplo, de la inversión de la empresa turca, la Yilport, que le dan para 60 años, no 50. Yo le leía el contrato en el artículo 15, dice que no son 50 años, sino 10 más posible, o sea, 60 años si quiere la compañía. ¿Cómo es que le dan el puerto Bolívar, que ya está construido, sí, a esta compañía turca? Yo le hago una pregunta. Por persona interpuesta pueden o no tener inversiones allí con el dinero que ya tienen ahora después de una gestión, pues, a todo nivel, al más alto nivel. ¿Cómo es posible 750 millones de dólares que van a invertir, dizque, en 60 años, hasta el año 2077? ¿Cómo es que en Manta van 40 años para la compañía chilena, sí?
¿Qué es lo que está sucediendo? En Manta recuperaron, de acuerdo a la información de la presidenta de la Cámara de Comercio, la señora justamente de Llena, Fernández de Llena, Lucía Fernández, ella dice que han recuperado 50 millones en 5 años, en los últimos 5 años. En 10 años son 140, el doble. En 40 años son 580 millones y tiene que invertir, ¿sí? 170 millones en los 40 años, ¿sí? La compañía Gunza de Chile. ¿Cómo es posible de que, por ejemplo, no sepamos qué es lo que ha pasado a través de lo que significó las adjudicaciones de la telefonía celular? Hay una información que dio la señora, en esa época asambleísta, luego ministra de la Política, Paola Pavón, está publicado en el diario El Telégrafo del viernes 24 de octubre del 2014 en la página 3ª. Solo la compañía América Móvil, que es la titular de Claro, ¿sí?, tiene un ingreso, una ganancia, un beneficio de 2.046 millones en un año, que tiene el doble de clientes de Movistar. Entre las dos tienen 3.000 millones de dólares. En 15 años de concesión, del año 2008 al 2023, estamos hablando de 45.000 millones de dólares, más que los 35.695 que es a través de la sustracción de la plata por otros métodos. 45.000 millones, dividamos para 8.072 millones, que es el informe de la comisión que presidió justamente Eduardo Valencia. Estuvo Ramiro Larrea Santos allí, que era presidente de la comisión antigua de la lucha contra la corrupción, y estuvo el obispo de Riobamba, Monseñor Víctor Corral Mantilla. Los tres presentaron el informe. Recordemos, se presenta en junio ante el pueblo ecuatoriano y le dan el 2 de agosto del 2008 al presidente Correa. 8.072 millones. ¿Y qué hizo Correa? No han hecho nada. ¿Qué pasó con el informe de la deuda que vino a asesorar el famoso técnico argentino Alejandro Olmos Gaona? Eran 9 tomos. ¿Qué pasó con la investigación? Pero usted tiene información súper aislada. Una cosa por aquí, otra cosa por acá. Todo está concatenado, todo hace la misma mente atrás, el mismo equipo de gente. Además, yo le digo una cosa, ¿en qué ha cambiado pues la política anterior de la actual? Son las mismas gentes con las mismas políticas, perdóneme. Pero discúlpeme si eso es notorio. Ahora usted ya le va a culpar al presidente Moreno. Yo pienso que el presidente Moreno puede ser engañado, inducido a error, una posibilidad. La otra posibilidad. Mire, si usted sale de aquí de Quito un mes, ¿sí?, pierde o no una cantidad de información del medio. Si alguien está 4 años fuera, 4 años. ¿Qué le desmotivó la cirugía que nos comprometió? Bueno, él dijo eso, pero yo le haré una pregunta, haré un pensamiento en voz alta. ¿Puede o no estar chantajeado el presidente de la República? La mejor prueba de que él no tiene ningún chantaje debería ser actuar de acuerdo a lo que ofreció, haga la Comisión Nacional Anticorrupción. Las Naciones Unidas no le cobra un centavo a Guatemala. Las Naciones Unidas tiene 40, 50 mil funcionarios en el mundo. Puede mandar 4, 5 o 10 funcionarios. Finalmente puede pagar el Estado ecuatoriano. Todas las denuncias de Guatemala son con las leyes de Guatemala y tribunales de Guatemala. Don Diego, yo le pregunto a usted, ¿cuánto dinero podría rescatar el país a estas alturas? Si es que están dando el 10% y hay 35.695 millones, descuenta el 10%, nos queda un vuelto de 32.000 millones. Si hacen una renegociación sobre la telefonía celular, ¿cuánto cree usted que va a recuperar el pueblo ecuatoriano y el país? Perdóneme, estamos hablando de 50.000 millones bajito. ¿Usted comulga con esas cifras, Henry, o usted tiene más bien elementos aislados, pero que también le dan una sumatoria muy significativa en donde dicen que está la mayor parte del dinero? El dinero robado está en las cuentas anticipadas de petróleo. Claro. Usted ha sido un estudioso, ha hecho un seguimiento de estas tareas, y entonces, ¿qué idea global tiene de cómo perpetraron los perjuicios al país a través de estas prácticas? Sí, yo lo que creo es que debe haber una metodología más bien, Gonzalo, para no actuar así de manera aislada, ¿no? Debe haber una metodología, y yo creo que esa metodología debe iniciar el Consejo de Participación Ciudadana. Yo no creo que la inicie el presidente Lenín Moreno, ¿no? Porque acaba de nombrar... Julio César. Sí, yo creo que es Julio César, es Lucho Macas, los miembros de la Comisión de Control Cívico, digamos la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, son ellos, ¿no? Y que deben actuar rápido. Por ejemplo, yo escuchándola a Diego, y lo hemos escuchado lo que él ha expuesto, ¿no? Yo diría, debería la comisión recibirle, por ejemplo, a Diego Delgado, urgente, pues esta semana o la próxima,
para que le lleve de manera ordenada las carpetas. ¿Qué pasó con el petróleo? ¿Qué pasó con la telefonía? ¿Qué pasó con los contratos hechos por Correa de los puertos, etcétera, ¿no? En el caso del petróleo, mire usted, la metodología es ir a la legislación. En la ley de hidrocarburos usted no encuentra ninguna disposición de que usted puede canjear el petróleo por deuda, de que puede hipotecar el petróleo, de que puede prendar el petróleo, de que puede entregar en garantía el petróleo. Ese tipo de disposiciones no existen. No existe en la ley de hidrocarburos de que el petróleo se lo pueda vender sin concurso de manera directa. Y entonces en cifras, ¿no? Correa vendió en el periodo 2007 al 2016 vendió 95.000 millones de dólares. Ya, la mayor parte del crudo de manera directa, de manera... Repítales la cifra a los periodistas. 95.000 millones de dólares vendió Correa en el año 2007 ¿Dónde pueden encontrar al los 2016? sustentos de esas negociaciones? En las cifras de hidrocarburos y de Petroecuador. Ahí están. Yo los publiqué, está en un libro. Ventas anticipadas. Ventas anticipadas, ¿no? ¿En qué consistía, en el mejor y en el peor de los casos, este método? Hay varios, los datos que publicó el diario Universo. Buscaban liquidez, pero buscaban más el premio. Así es, ¿no? Los intermediarios. Pero déjeme decirle para el dato preciso, ¿no? Diario Universo publicó de manera precisa, y además yo hablé con Mónica Almeida, ¿no? Sucede que el Diario Universo subió los 13 contratos, los tiene en la página web, los 13 contratos suscritos con China, ¿ya? Y da cuenta el diario, desde luego de su investigación, de que Correa recibió 18.020 millones de dólares por estos mecanismos de la venta anticipada del crudo o del canje de petróleo por deuda. El compromiso que hizo Correa para entregar a China fue 1.310.000 barriles de petróleo, ¿ya? Esa fue la cifra, ¿no es cierto? ¿No? Y según los datos que dio el señor ministro, es de que restan por pagar a China más de 500 millones de barriles de crudo, ¿no? El diario llega al final, dice que Correa recibió un crédito por cada barril de petróleo de $13.75, ¿no? O se puede decir en otras palabras, Correa vendió el petróleo a $13.75 a China después de descontar costos de producción, costos de transporte, costos de comercialización. Y entonces yo creo que yo he trabajado muchos años en el sector público, he trabajado también en auditoría, y lo que hace uno es, en un auditor, coger la Constitución, coger la ley de hidrocarburos y leyes conexas, ¿no? Y luego ir al contrato. Y luego las modificaciones del contrato. Está todo. Claro, ahí está todo. Y luego los anexos. Pero, y Correa tiene responsabilidad. ¿Y quién ha tenido acceso a los contratos? No creo que Diego Delgado. No. 30 años lo que es de deuda. Yo pienso que el crédito, la venta anticipada es parte de un crédito, se paga interés. Pero nunca hubo esa metodología en el Ecuador. No hubo antes de Correa. Hay 14 leyes que cambiaron con el correísmo. Claro. 14 leyes. Ya. Desapareció del Pero yo creo que... ¿A qué beneficiaba esa legislación? Ya nos dirán después de un momento. Pero yo diría que el segundo paso que debe actuar de manera urgente el Consejo de Participación y Control Social, y en eso debemos empujar, es de que se nombre un nuevo controlar en este país. Un nuevo contralor. Porque yo, con las denuncias que hace Carlos Poli... Pero es el único que está haciendo. Sí, ha hecho cosas. Pero a mí me quedó una cosa... He hecho el fiscal. Que digamos el contralor, de lo que dijo Poli, es de que, por ejemplo, en el caso de la Ruta Viva, hubo ahí, le encargaron a Pablo Celi para que haga la auditoría de ese contrato, ¿no? Y sucede que no hubo ningún problema en la Ruta Viva con el caso de Odebrecht. Bueno, hay un detalle de la Contraloría que dice que hay 112 millones de englosas para la señora María de los Ángeles Duarte. Y yo no sé si debería empezarse tocando el asunto del Contralor por una razón, porque creo que está haciendo cosas realmente interesantes. Cosas buenas, está haciendo cosas bien. Así es. Ahora, desde que se fue Polit, yo creo que más importante es la fiscalía. No le están tocando a Correa. Resulta que Correa es un santo. Claro. Cuando él hizo casi todas las leyes con el asesoramiento de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Yo quiero concluir. Porque para que Diego, digámoslo, yo le entiendo a Diego, y para que Diego no se quede en la frustración, él, yo y otras personas, ¿no? Tenemos que tener nuevas autoridades en este país. Porque nosotros no somos fiscales. Nosotros no somos controladores, ¿no? Entonces, pero si hay un buen fiscal, esta documentación que usted la ve aquí, Gonzalo, tenemos que ir a la fiscalía, ¿no es cierto? Y fundamental la denuncia a la fiscalía. Es más, en el caso mío, yo tengo 2 denuncias en contra de Correa.
Una sobre la entrega del campo Sacha a Correa, no al ministro, a Correa. Y otra denuncia en contra de Correa, yo la interpuse en mi periodo de legislador, el 12 de febrero del año 2017, en contra de Correa, en contra de Glass y de los ministros de Economía y de Hidrocarburos. Está con mi firma. Voy a comparecer el 22 de este mes de marzo por el caso del campo Sacha, pero el que encabeza la denuncia, la denuncia en mi documento es Correa, por la responsabilidad administrativa que está en la Constitución de la República y en la ley de hidrocarburos, ¿no? Entonces, digo usted, yo creo que hay que empezar así. Y yo no sé si Diego, todo lo que él ha mencionado, está en la Fiscalía, pero hay que ponerla a la Fiscalía. Lamentablemente, esta Fiscalía no va a ir a las cosas de fondo, porque todos sabemos que el señor doctor Carlos Vaca Mancheno fue nada más y nada menos que el principal asesor del presidente de la República. Y es su amigo personal. Y dudo yo que a su amigo personal y que él fue asesor. Es más, si fue asesor, a lo mejor Correa tomó decisiones en función de lo que le dijo el asesor. Entonces, el asesor, ¿cómo se va a investigar y va a imputar responsabilidades? No puede. Entonces, él no tiene la absoluta autonomía y libertad para actuar. Y entonces, los medios pueden dar una correcta orientación. En este sentido, señores, tenemos que ir a un cambio en los organismos de control de manera estructural. ¿A qué documentos debemos apelar para saber la cuantía de lo que evidentemente rescataron como premios en la contratación pública y en las ventas anticipadas? Existe un Pero a mí, la persona con la que converso de temas de esta delincuencia organizada, porque es una delincuencia organizada. Desde el poder y delincuencia organizada del delito, 369 del COI. Así es. Entonces cae en artículos, pero contundentes para la sanción. Mire. Sin embargo, nadie atina a darle, por ejemplo, a Julio César Trujillo herramientas o análisis y estudios verificados en todas las contrataciones donde predomina el premio. Toda información está bloqueada en el país. Recuerde usted lo siguiente, no funcionaba la comisión de fiscalización, no funcionaba la fiscalía anterior, no funcionaba la Contraloría con el señor doctor Carlos Pollitt, no funcionaba nada. Exactamente. El pueblo, de acuerdo a la Constitución, artículo 66, numeral 23, podía pedir información. Los asambleístas, con la ley orgánica de ellos, tienen que pedirle al señor presidente o a la presidenta que le autorice sacar la información. Perdóneme, aquí bloquearon todo, entonces todo lo que se haga en el país tiene que ser verificado, tiene que ser comprobado con la documentación. No es que escondieron la documentación. Escondieron, pues por supuesto que es escondido. Pero también hay prohibición de revisar esa documentación. Por 30 años, sí señor, mire, yo tengo aquí lo de la deuda. Lo de la deuda en la ley pusieron. Consultemos si aquello es verdad. O sea, la Comisión Anticorrupción, doctor Ramiro Román, mi saludo cariñoso para usted. Doctor Román, en usted el pueblo ecuatoriano cree fehacientemente, porque usted es un hombre de bien, porque usted es un jurista apegado naturalmente a las normas jurídicas, con la delicadeza que a usted le caracteriza, pero también con su forma de ser, que es esclarecedora. Usted nos puede dar a conocer a quién hay que creer, dónde están el producto de los robos más significativos que van por la vía petrolera, especialmente con este mecanismo o modalidad de ventas anticipadas número 1, en la contratación pública secreta, otra semisecreta y otra que ha sido pública, que lo han conocido, pero que han manejado determinadas élites administrativas del correísmo. Entonces, sumado todo eso, ustedes han llegado a establecer una cuantía más o menos significativamente coherente con lo que se ha contratado y se ha vendido, con lo que han perjudicado al país.
las brigadas de robo que repartieron en toda la institucionalidad que manejaba ingentes cantidades de dinero por el monto de contratos que debían suscribir. Estas autoridades administrativas, obviamente, de retorno tenían premios que ustedes en la comisión deben haber establecido dónde eran depositados. En suma, señor doctor Román, si le pregunta un alumno de la Facultad de Jurisprudencia y le dice cuál es el camino que un grupo de buenos ciudadanos con gran conocimiento jurídico y financiero podrían establecer una auditoría para por lo menos conocer cuánta plata se robaron o cuánta plata le robaron al país durante estos 10 años a través de diferentes canales. ¿Qué institución está en la obligación de darle a conocer esa cifra? No es la comisión, porque la comisión no ha logrado ingresar legalmente, le niegan información, exactamente, y es las frustraciones que usted nos puede este momento contar han tenido ustedes como colectivo. No así, por ejemplo, Polis les tenía fichados a todos y les decía, mándeme al ascensor, yo recibo arriba, no quiero verle a usted ni la cara. Cogía eso y por otro ascensor bajaba el dinero a alguna parte y algún destino tendría, pero era todo efectivo. Entonces, todas estas cosas que parecen de película, doctor, ¿cuándo podríamos esclarecer o qué impide el esclarecimiento y digamos, darnos cuenta el monto del robo generalizado que se dio en esta etapa de vida nacional, los 10 años del correísmo, y mucho más que eso, porque los mismos funcionarios o las mismas mafias deben haber continuado durante este tiempo, y no por la permisividad de este gobierno, sino porque los métodos ya estaban instaurados, ¿no es cierto? Y los roles están. Yo por lo menos pienso así. Yo creo que pensándolo bien, doctor Román, mil perdones, me he demorado mucho, pero voy a ver si alcanzo de usted la plena. Oh, gracias, mi estimado Gonzalo. Para mí siempre es un honor y un gusto estar en esta prestigiosa emisora. Un saludo para Diego Delgado, que realmente siempre tiene tanta objetividad en la información y credibilidad en la información. Para todas los radioescuchas y que siempre... está también con nosotros Henry Llanes. Ya. También un saludo también para mi estimado Henry, que es un investigador muy profundo también, así como lo es Diego Delgado. Mire, Gonzalo, la parte fundamental de todo, cuando se dialogaba y cuando se presentaban denuncias por varios, primero legisladores como Clever Jiménez, después su asesor Fernando Villavicencio, cuando se hablaba justamente de la conformación de la Comisión Anticorrupción y fuimos enjuiciados, porque realmente aquí lo que ha pasado es querer callarnos de lo que se tiene, de lo que se investiga, de las verdades que aparecen. Y que claro, por obvias razones no tenemos que sentirnos frustrados. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que vivir siempre trabajando todos los días, haciendo la lucha por nuestras familias, buscando mejores días. Miren, ni cuando hicieron el quiebre de los bancos, los ecuatorianos incluso tuvimos que salir del país por millones de personas, pero siempre hemos sido trabajadores y luchadores y siempre hemos mantenido una posición de dignidad y de total trabajo. Yo creo que los ecuatorianos nunca nos vamos a dejar que 4 personas o un grupo de personas, una organización delictiva, porque yo he insistido siempre en las organizaciones delictivas. Cuando hablaban de asociaciones ilícitas, yo decía la asociación es indeterminada. La organización delictiva tiene su
su determinación, su objetividad para actuar. Se organizan grupos de personas, y es lo más grave cuando están en el poder, porque cuando desde el poder se hace todo, lo único que buscamos es que los pobres sean más pobres, que se violen todos los derechos humanos, porque cuando roban el dinero que se han llevado, lo único que ha hecho es dejarnos sin educación, sin carreteras amplias, sin salud, sin nada de lo que necesita nuestro pueblo. Pero en el fondo, ¿qué queremos y qué debemos hacer? Primero, yo creo que hay que hacer la reforma de que en los casos de organización y corrupción, los legisladores, porque ellos son los que tienen que legislar, los legisladores tienen que cambiar el COIF. ¿Por qué? Porque debemos dejar la reserva de lado. Todos los casos son reservados. Todo el tiempo, todos los fiscales generales nos dijeron, es que la reserva no me permite dar información. Así es. Y claro, no estuvieron 6 meses, 1 año, hasta que cambiaron muchas cosas, hasta políticamente, y se querían seguir callando todos este tipo de robos. O sea, la comisión tiene solamente información muy preliminar, ¿no? Bueno, nosotros, lo que pasa es que yo no puedo todavía, en muchos casos, decir comprobar. muchas cosas. ¿Por qué? Porque se está preparando denuncias, lo hemos hecho, por ejemplo, en el tema ya tributario nuevamente, pero nosotros tenemos que ir organizando toda una información en el sentido de que, primero... Pero perdone, doctor, la fase de Brecht, comprobación de cifras, de metodologías, se impiden hacerlo por la cantidad de leyes que, digamos, las leyes o la jurisprudencia inventada, las legislaciones, leyes y otro tipo de normatividades prohíben el auscultamiento o la verificación de determinados rubros donde ustedes como comisión suponían que estaba el grueso del dinero ultrajado al país. Gonzalo, hay una cosa que es muy importante. No solamente son los legisladores que crearon la reserva en el COIF, que justamente se han hecho resoluciones, primero, de la Corte Nacional, para topar el tema, por ejemplo, de peculados, donde solo decían que el informe de Contraloría era la base fundamental para llegar al peculado. Y usted comprenderá que si la Fiscalía no investigaba y no terminaban los jueces resolviendo muchas cosas, era por esas resoluciones que hicieron con fuerza de ley, publicadas en los registros oficiales. Cada vez tenemos que acordarnos los ecuatorianos, que aparte de legislar los legisladores y ser colegislador el presidente de la República, porque tiene que dar el veto el presidente de la República siempre. También tenemos a los jueces de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional, donde hay jurisprudencias. Yo quiero dejar claro, ¿qué jurisprudencias han creado para establecer justamente la lucha contra la corrupción? Ninguna, Gonzalo. ¿Qué es lo que pasa en el fondo? ¿Cómo hacemos la recuperación? Mire, el Procurador General del Estado era el primero que tenía que comenzar acusando. Y usted ve que incluso se atrasan en las audiencias y terminan abandonando las acusaciones. Eso nos pasó en el tema del señor Glass. Creo definitivamente que no solamente tenemos que decir que la sociedad civil les ayuda a investigar, porque la Comisión Anticorrupción nace de la sociedad civil. Lo que sí tienen que hacer las autoridades, si no van a hacer, yo siempre he dicho esto, Gonzalo, si no van a hacer, y hay personas que ya han tenido compromisos, porque veo que sigue designándose a personas que han estado siempre comprometidas con el mismo gobierno anterior. ¿Usted se refiere a la nueva ministra de Economía y Finanzas? Solamente en el tema DRUF. Sigue todavía el que era subsecretario y ministro de Defensa, de secretario en la presidencia, el señor Carvajal. La señora Espinosa es canciller y era ministra de Defensa. El señor Mangas era asesor personal del presidente Moreno. El señor Navas conformó la comisión interministerial con el señor José Serrano, con la señora Johanna Pesantes, que ahora es la secretaria jurídica de la presidencia. Solo en el tema de denuncia del caso DRUF
tenemos nosotros a todas las personas alrededor del presidente Lenín Moreno. Si esas denuncias no se han movido en la fiscalía, hay que preguntarle al doctor Chiriboga y al doctor Vaca, que no han movido un dedo en la investigación del asesinato del general Gabela. Por un lado, y por otro, la investigación de los... Pero si el señor presidente nos comprometió una cirugía mayor, este instante con su nueva colaboradora María Elsa Viteri, ¿con qué le podemos ayudar? Todas estas vocerías improvisadas, pero conocedoras de la realidad, de los perjuicios económicos que han investigado y han comprobado se realizaron en esa etapa, ¿continúan o no continúan? ¿Cuál sería el escenario de verificación para María Elsa Viteri? ¿Usted podría ayudarnos, Diego? Por supuesto. La primera cosa es que la Procuraduría sus archivos los haga públicos, y como son públicos tenemos que saberlos. La Fiscalía también, la Contraloría también. Tenemos que establecer esas condiciones para ver con quién negociaron y qué negociaron, qué pactos hubieron, porque vemos que incluso en grabaciones que dice que se hacen los unos a los otros, vemos que existen hasta pactos. La Comisión Anticorrupción rescató las cifras verdaderas del ultraje a la economía nacional. ¿En un 20, 40% o 100%? Sobre Coima, sí. El monto que se pudo recabar era de 35 mil millones, y eso sí lo establecido, no solamente lo he dicho yo, lo ha dicho Jorge Rodríguez, lo ha dicho el doctor Julio César Trujillo, tengo entendido también algo Germán Rodas, y varios miembros de la comisión. Entre los tres, ¿qué le sugieren al al director del Consejo de Participación Ciudadana, el respetable doctor Julio César Trujillo? ¿Por dónde tiene él que caminar para verificar, digamos, la situación especialmente de corruptela, que tiene que medirla, que tiene que sopesarla para cambiar las instituciones que faltaron al control, que nunca controlaron esos dineros sagrados de la población ecuatoriana? No entiendo yo más cómo podríamos llegar a establecer esa verdad, doctor. Verá, Gonzalo, yo quisiera acabar la idea anterior solamente con esto. Hay que contratar auditoría internacional. Pero si Naciones Unidas le ofreció al señor presidente de la República su concurso, ¿usted recuerda? Sí, pero se ofreció concurso, ofreció todo, pero tienen que hacerse las cosas. Aquí lo que falta es decisión política. Si el presidente de la República tiene la decisión política de hacer las cosas, vamos a tener toda la capacidad para que incluso el Consejo de Participación, con todo el respaldo político, pueda cambiar. ¿Qué decisiones debería tomar el señor presidente Moreno? Vea, desde el punto de vista jurídico, él tiene primero que organizar, primero, desde mi punto de vista, quitar de lado a todas las personas que están comprometidas en todos los casos que incluso la comisión, por lo menos la comisión, ha denunciado. Y han denunciado muchas personas que han sido incluso enjuiciadas y que se ha demostrado fehacientemente, con verdades, que ha habido corrupción. ¿Y usted cree que con María Elsa Viteri el señor presidente ha encontrado un respaldo? Mira, yo defendía a la economista Vilma Salgado. Y justamente cuando la defendía a la economista Vilma Salgado, yo me enteré del tema bancario y justamente todas las presiones que ella tenía para hacer traslados de dineros. Y ella no los hizo y no los quiso hacer. Por eso renunció inmediatamente y evitó justamente estar en este tipo de cosas. Después se han dado unas situaciones. Cada persona tiene que responder por lo que fue haciendo en sus momentos. Eso tendría que preguntar a las personas que reemplazaron, por ejemplo, a la economista, justamente dentro de los cargos, etcétera, y qué procedimientos se fueron haciendo. En el Seguro Social también, ¿qué es lo que pasó cuando le pidieron la renuncia al economista Villacreces y después entró el señor Espinosa? ¿Qué más hicieron?
Entonces, cada cosa tenemos que ir viendo que son miles de millones de dólares Así es. que van teniendo justamente cada vez con verdad, objetividad, Ok. documentación, videos, etcétera. Pero, El consejo clave para Julio César, de su parte, Bueno, doctor. el doctor Julio César es un maestro, Sí. él sabe jurídicamente qué tiene que ¿Por hacer. dónde tiene Pero que lo que se ha comenzar? conversado en la comisión, solamente lo que se tiene que hacer es desde el punto de vista legal, porque tenemos que buscar el debido proceso y todo. Usted comprenderá que estamos en un estado constitucional. Así es. Dando la debida defensa a cada una de las autoridades. Hay que respetar tiene las que hacerse leyes. el chequeo, justamente. Así de estén todo lo que era la equivocadas. Contraloría, Procuraduría, las superintendencias de compañías, de bancos, todo lo que era la economía popular y solidaria, todo lo que tiene que ver con la Procuraduría y todos los procesos que ha perdido el Ecuador internacionalmente en arbitrajes. Todo lo que significa el manejo durante 10 años y que sigue haciéndose hasta la presente fecha, porque yo creo que no podemos olvidarnos de lo que sigue ¿Cómo hay que pasando. monitorear, Diego Delgado, los organismos de control del Estado ecuatoriano? Bueno, primero que todos fueron elegidos por un consejo de participación que era absolutamente subordinado al presidente de la República. Recuerde que el señor doctor Carlos Poli fue reelegido con 100 votos sobre 100 y la segunda vez con 98 sobre 100. Y luego decidieron sacarlo a él porque querían dar la imagen de que supuestamente ellos le han retirado al que tenía toda la información, pero no es así. Cuando el doctor Polit dijo, pero yo no sé que se han elegido esta asamblea si la mayoría tienen glosas, porque ahí están exministros, ahí están exgobernadores. ¿Quién hizo la lista para los asambleístas de Alianza País? Eso hizo Rafael Correa, perdóneme. Ahí están todos los que fueron exministros. El señor Espinosa debería responder, pero no permiten porque para eso era el 1.617.000 votantes fantasmas, para que tengan la mayoría y bloqueen cualquier fiscalización. No compareció Glass, no le pudieron investigar políticamente a Augusto Espinosa, no compareció el señor doctor Yalc. Es decir, eso era para bloquear, para impedir que funcionen las cosas en el país. Espérese primero. Segundo, yo quiero recordar de que los hechos hablan. ¿Cómo es que el señor presidente, que todo sabía, que nombró de acuerdo al artículo 147, numeral 9 de la Constitución, todos los ministros, que nombró todos los directorios de todas las empresas públicas del Ecuador con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, él no ha sabido nada, él no conoce nada, se niegan a aplicar el artículo 42, numeral 1, literal B del Código Orgánico Integral Penal, el artículo 23, inciso segundo del mismo Código Orgánico, que por razones de tiempo no lo leo, porque eso es un escándalo, perdóneme. Es decir, en este país, incluso el propio expresidente, el señor economista Rafael Correa, desde el ático de Bélgica hizo una declaración. Si hubiera otro fiscal, ya estaría con orden de detención. Claro, señor, pero además del señor fiscal, Se me terminó el tiempo. Una sola Henry cosita. Llanes. Sí, yo creo que para concluir, esto que hizo Correa, con todo ese control del poder tan brutal, ¿no? Recursos económicos, materiales, educacionales, de la fuerza, etcétera, jurídicos. Entonces, para poder desmontar eso, tiene que tener un contrapeso. Y lo que dice Ramiro, eso es correcto. Que el doctor Trujillo, que el Consejo nombre al nuevo Contralor, nombre al nuevo fiscal, nombre al nuevo procurador y a todos los superintendentes. Entonces, ahí va a tener usted un contrapeso. Ninguna otra institución de la sociedad tiene el poder que tiene el Estado. Una sugerencia para Julio César que le faltó decir, Diego, rapidito. Mire, yo creo que hay dos numerales del artículo 208 que debería la comisión ¿Qué de dicen participación. esos numerales? En el numeral primero permite la participación Ya. de la ciudadanía, por eso se llama Consejo de Participación. Ya. Yo creo que ¿Y debe con hacerse eso qué un sacamos? encuentro nacional Es decir, ¿qué para podemos defender la explotar educación, con porque eso? han destruido educación, salud, han Sí, desestructurado sí. todo lo que es organización social y tejido social, han desestructurado las Fuerzas Armadas, por razones de tiempo, no le hago el detalle. ¿Cómo reestructura todo eso el Por andamiaje ejemplo, que ha sido perjudicado, han destruido que sistemáticamente ha sido todo. destruido, como usted dice, cómo recuperar? Este Consejo de Participación Ciudadana
tiene también facultades para hacer muchas cosas importantes. Pero hay que ayudarle a lo mejor en algunas cosas. Por ejemplo, mire, destruyeron todo lo que son normales, destruyeron facultades de filosofía, hubo universidades que quedaron, mire, ingeniería civil de la central quedó con 8 profesores, con 9 arquitectura y urbanismo, más de 20 materias no tenían profesor en geología, minas y petróleo, porque destruyeron planificadamente las universidades. Discúlpeme, incluso yo quiero recordarle algo, por ejemplo, el caso del sector de la salud, el decreto 803 se aplicaron contra los médicos de mayor experiencia y mayor conocimiento. ¿Para qué desaparecieron el Izquieta Pérez? Para que no controle la calidad de los medicamentos genéricos que tiene que averiguarse. Todo el mundo sabe la marca. Pero usted que nos tiene pinta esto. un cuadro caótico de desorganización Es que de eso hizo institucional. Correa, pues vino a destruir la sociedad ecuatoriana porque es parte de la política de la globalización. Pero ese es un discurso contrario a Correa. Yo lo que No solo quiero a Correa, sino es al un correísmo. discurso favorable a qué debe hacer Trujillo y su grupo organizado, Ojalá su que tenga la colectivo. mayoría, primero. Y segundo, lo que debería él intentar hacer con el ¿Usted, apoyo. ¿Usted duda que vaya a tener la mayoría? Hay, Nosotros vemos hay corazones, no. movidas, hay Recuerde usted movidas que ahí están 2 miembros del Consejo de guayaquileñas. Transparencia. Por ejemplo, mire, tiene que averiguarse muchas cosas. Yo le puedo mostrar aquí algo que nadie ha visto Pero en mi país. el que más sabe de todo esto, adivine quién es. Bueno, ahí Es el Contralor, pues. Él Pero- estuvo, Ya, él- espérese, pero Freddy. claro, hay Tiene- que garantizarle tiene la información. permanencia más bien para que haga las cosas que no va a poder hacer Trujillo con otro Contralor nombrado. Pero allí hay que incluso colaborar con el señor Contralor. Por ejemplo, permítame darle un ejemplo. Ajá. ¿Cómo es que el Ecuador, porque es clarísimo, hay la denuncia de Cochés, de Guillermo Cochés en Panamá? El Ecuador gastó, según Cochés, que era el embajador de Panamá ante la OEA, $6 millones a cambio de anular el asilo territorial de Galo Lara. A Galo Lara le metieron preso diciendo que le ha dado plata a la señora Carolina Llanos. Mire, en este programa lo demuestro. Qué galimatías. Aquí están las partidas de nacimiento de los hijos de Galo Lara con Carolina Llanos. Es decir, ¿qué significa? Que si no le daba plata, iba preso Galo Lara, pues porque eso ordena la Constitución, Sí, artículo pero nos 66, numeral saltamos de un 29. tema a otro. Es decir, Vamos, señoras y señores, hasta otro momento. Es que este es un galimatías que tenemos que nosotros irlo descubriendo de a poco, buscando la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario.